Hola a todos, hoy les traigo una lista con los 10 mejores plugins ecualizadores gratuitos del momento para que puedan ecualizar sus producciones sin gastar una fortuna. Empecemos esta lista con un ecualizador que viene en un paquete de plugins gratuito llamado Kilohertz Essentials. Este ecualizador tiene una interfaz muy simple con pocos controles. Me parece en especial interesante si están buscando un ecualizador fácil de usar. Como ven acá tenemos tres bandas, una para ecualizar graves, una para ecualizar medios y una para ecualizar agudos. Además, desde el gráfico podemos controlar hasta dónde va cada banda. Haciendo doble clic en estas líneas podemos resetearlas al por defecto. Esto es todo lo que tenemos que saber de este ecualizador, que como ven es muy sencillo. Veámoslo ahora un poco en acción. El siguiente de la lista es un ecualizador gráfico de fase lineal llamado Marvel GEQ, que ofrece gratis Voxengo. Por acá tenemos su interfaz en donde tenemos una serie de bandas, en total son 16, que podemos ajustar para ecualizar el sonido. A la derecha hay un fader extra para ajustar el nivel de salida del ecualizador. Por acá arriba vemos la frecuencia de cada banda, que va desde lo más grave en 20 Hz hasta lo más agudo en 20 kHz. Podemos modificar de a una banda o podemos usar el clic derecho del mouse para dibujar una ecualización. Y podemos resetear la ecualización actual con el botón de reset. Además, en las opciones de ruteo podemos cambiar el modo del ecualizador. Por ejemplo, para usar el modo de Dual Mono para ecualizar por separado el canal izquierdo del derecho. O también podemos usar el modo de Mid-Side Estéreo para ecualizar por separado el mid del side. Por defecto vamos a usar el modo de estéreo para ecualizar todo el estéreo. Escuchemos ahora un poco cómo suena este ecualizador. Pasemos ahora a un ecualizador que es bastante nuevo y se puede descargar gratis desde su página en GitHub. Se llama ZL Equalizer y es un ecualizador dinámico de 16 bandas de código abierto. Si lo van a descargar, aclaro que para Windows hay dos versiones, una que usa rendering de gráficos por software y otra que usa rendering de gráficos por Direct 2D. A mí me funcionó mejor la versión por software, pero igualmente les recomiendo que prueben ambas y vean cuál les funciona mejor. Por acá tenemos la interfaz del ZL Equalizer, que tiene un gráfico de frecuencias en donde podemos hacer doble clic para agregar bandas. Si agregamos una banda antes de los 20 Hz, por defecto va a usar un filtro de paso alto. En cambio, si agregamos una banda entre los 20 Hz y los 50 Hz, por defecto va a usar un filtro de low shelf. En la sección media, por defecto va a usar un filtro de pico, también conocido como banda. Luego en los agudos, desde los 5 kHz hasta los 15 kHz, por defecto va a usar un filtro de high shelf. Y por último, desde los 15 kHz en adelante, por defecto va a usar un filtro de paso bajo. Igualmente, si queremos cambiar el tipo de filtro que usa una banda, podemos ajustarlo desde esta lista. Y también podemos ajustar el ancho de banda de la banda usando la rueda del mouse. Este ecualizador tiene una función de solo para escuchar una sola banda activando este botón. Y también tiene una función dinámica que podemos activar desde este otro botón, entre otras funciones más. Veamos ahora un poco este ecualizador en acción. El siguiente de la lista se llama Coffee de Pan y es un ecualizador de tipo analógico que ofrece gratis acústica audio. Este ecualizador tiene dos bandas en estilo Pultec con una interfaz relativamente simple. Por acá tenemos la banda de los graves con un control para disminuir frecuencias y otro control para aumentar frecuencias. Acá abajo podemos seleccionar a qué frecuencias van a afectar los dos controles de arriba.
Luego tenemos la banda de los agudos, en donde podemos usar el control de ganancia para aumentar o disminuir agudos. Desde acá abajo podemos seleccionar la frecuencia que va a usar el control de ganancia de los agudos. Y podemos cambiar el tipo de filtro, ya sea para usar un filtro de tipo banda o un filtro de tipo high shelf. Además, en la interfaz hay un control para ajustar el nivel de salida del audio y un control para activar un preamplificador. Veamos un poco cómo suena este ecualizador. El siguiente ecualizador de la lista también es un ecualizador de tipo analógico de dos bandas en estilo Pultec. Se llama Warmy EP1A y lo ofrece gratis Kybe Audio. Por acá tenemos la banda para los graves con un control para aumentar frecuencias y un control para disminuir frecuencias. Y desde este control de acá abajo podemos seleccionar la frecuencia para la banda grave. A la derecha tenemos la banda para los agudos. Al igual que con los graves, hay un control para aumentar y un control para disminuir frecuencias. Desde acá abajo podemos seleccionar la frecuencia para el control que aumenta agudos, y desde este otro control podemos seleccionar la frecuencia para el control que disminuye agudos. Además, acá en el medio hay un control para ajustar el ancho de banda que usa el ecualizador. Y por último, hay un control para encenderlo o apagarlo. Escuchemos ahora un poco cómo suena. El siguiente de la lista es un ecualizador de tipo analógico llamado Son EQ que ofrece gratis Sonimus. Este ecualizador tiene tres bandas, filtros de paso alto y paso bajo y un control de drive para darle un poco de color al audio. Por acá tenemos la banda para los graves en donde podemos aumentar o disminuir frecuencias y abajo hay un control de selección de frecuencias. Para las bandas para los medios y los agudos simplemente hay un control de ganancia para aumentar o disminuir medios o agudos. Y desde abajo hay dos controles para seleccionar las frecuencias tanto para los medios como para los agudos. Además podemos activar un filtro de paso alto para cortar graves y un filtro de paso bajo para cortar agudos. Y desde la derecha podemos activar la saturación que podemos ajustar con el control de drive. Escuchemos ahora un poco cómo suena este ecualizador. El siguiente de la lista es un ecualizador de fase lineal llamado Q-Range que trae 12 bandas y se puede descargar gratis desde KBR Audio. Es un ecualizador muy bueno para hacer ecualización mid-side, ya que permite seleccionar por banda si la banda afecta al mid o al side o incluso a los canales izquierdo o derecho del estéreo. Podemos activar bandas haciendo doble clic en el gráfico de frecuencias. Luego podemos controlar estas bandas arrastrando con el mouse y podemos ajustar el ancho de banda con la rueda del mouse. O también podemos controlar todo esto desde acá abajo, en donde vemos la frecuencia, la ganancia, el tipo de filtro, el ancho de banda y si afecta a todo el estéreo o al canal izquierdo o derecho o al mid o al side. Veámoslo un poco en acción.
En el siguiente puesto de la lista incluí los ecualizadores de Analog Obsession, de los que destaco el SSQ, el Fiber y el Urek. Son muchos para probar, así que para no hacer interminable el video, elegí el SSQ para que veamos un poco cómo funciona. Como ven, este ecualizador está dividido en varias secciones. Hay 4 secciones para 4 bandas, una sección para filtros de paso alto y paso bajo, y una última sección con controles de nivel de entrada y de salida. En cada una de las bandas podemos ajustar la ganancia y la frecuencia. La banda de graves y la de agudos funcionan por defecto con un filtro de tipo low shelf y uno de tipo high shelf, pero también podemos activar estos botones para que cambien al modo de filtro de banda. Además podemos controlar el ancho de banda de las bandas medias con el control de Q. Por último, en la sección izquierda podemos activar filtros de paso alto y paso bajo activando este botón. Escuchemos un poco cómo suena este ecualizador. Pasemos ahora al siguiente de la lista, en donde incluí 2 ecualizadores gratuitos de Tokyo Down Labs. Estos son el TDR Nova y el TDR Boss Slick EQ. Entre estos dos, el que más se destaca en mi opinión es el TDR Nova, que es un ecualizador dinámico de 4 bandas. Así que veamos un poco cómo funciona. Este ecualizador es muy bueno y ya lo recomendé en otros videos. Como ven, tiene una interfaz bastante limpia, aunque con unos cuantos controles. Por acá tenemos sus 4 bandas que podemos controlar desde estos controles, o también podemos controlar desde el gráfico arrastrando el punto de la banda. Y con la rueda del mouse podemos ajustar el ancho de banda de cada banda. Desde acá abajo a la izquierda podemos activar un filtro de paso alto para cortar graves y también un filtro de paso bajo para cortar agudos. En cada una de las bandas podemos activar la ecualización dinámica activando el botón del umbral. Y además podemos escuchar solamente una banda si activamos el botón de band solo. Veamos ahora un poco el TDR Nova en acción. Por último llegamos al puesto número 1 de la lista con el Ozone 11EQ, que ofrece gratis Native Instruments en su paquete del Complete Start. Este es un ecualizador que me parece realmente muy bueno y que ya lo hemos usado en otros videos. Por acá tenemos su interfaz, que es muy estética, en donde tenemos a la izquierda un gráfico de frecuencias en donde también vamos a ver las distintas bandas. Y a la derecha hay controles para ajustar el nivel de entrada y el nivel de salida del audio. Podemos agregar bandas en el gráfico de frecuencias haciendo doble clic en cualquier lugar o haciendo un solo clic si nos posicionamos en esta línea en donde va a aparecer un botón de más. Desde este botón podemos resetear la ecualización. Si agregamos una banda en el sector grave, se va a agregar por defecto con un filtro de tipo low shelf. En cambio, si agregamos una banda en el sector agudo, se va a agregar por defecto con un filtro de tipo high shelf. Y si agregamos una banda en los medios, se va a agregar con un filtro de tipo banda. Haciendo clic en esta flecha podemos cambiar el tipo de filtro de la banda. Hay filtros de banda, de low shelf y high shelf, y también de paso bajo y paso alto. Arrastrando el punto de la banda podemos ajustar la frecuencia y la ganancia, y con la rueda del mouse o arrastrando desde estos dos puntos podemos ajustar el ancho de banda. Además, desde estos botones de la izquierda podemos desactivar una banda o activar un modo de solo, o incluso podemos eliminar una banda. Bien, por último veamos un poco en acción este ecualizador. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un me gusta y un comentario que ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Además, si no se quieren perder ningún video, hay un canal de WhatsApp y un canal de Telegram que les dejo los links en pantalla. En otro video que les compartí hace poco, vimos los 10 mejores plugins compresores gratuitos que van a combinar muy bien con los plugins que vimos hoy. Les dejo ese video en pantalla para que lo vean a continuación. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.